tímido, incapaz con los demás, no se debía a que no conocía las palabras. Yo conocía las palabras muy bien. De hecho, cuando yo tenía 6 años de edad, comencé a leer la Biblia en versión Reina Valera 60, que tiene palabras bien rebuscadas, que muchas veces cualquiera de ustedes de repente lo lee, y asomé mi rostro por la celosía, y de repente no entiende qué es celosía. Y yo a los 6 años de edad, leyendo la Biblia, todas las palabras que yo conseguía que no entendía, yo las buscaba en el diccionario, y las aprendía. Entonces, cuando yo tenía 6 años de edad, yo sí conocía las palabras, sí tenía un vocabulario amplio, pero esto no me servía absolutamente nada a la hora práctica. La primera vez que yo me di cuenta que era diferente a los demás niños, tenía 5 años de edad. Si quieres puedes poner la cámara. Tenía 5 años de edad. Y fue porque yo a esa edad comencé a estudiar primer grado, porque tenía suficiente conocimiento, que sería mi madre, mi padre, para estar en un nivel de 5 grados, aun cuando todos los demás tenían 6 y 7 años de edad. Y cuando yo tenía esa edad, que estudiaba con niños, que casi me llevaban 50% de la edad, yo sentía, cuando yo empecé, que ellos sabían más que yo. Y yo me doy cuenta de que ellos se esfuerzan en aprender cosas que para mí son muy elementales, como leer. Yo veía que le explicaban con insistencia que M con A, ma, y P con I, pi. Y yo no podía entender cómo había que repetir esas lecciones y estudiar eso tantas veces, cuando para mí eso era algo natural e intuitivo. A su vez, yo veía que para ellos era muy natural cosas que para mí, ¿puedes apagar aquí para que no me encantile? Cosas que para mí no entendía. Yo no entendía cómo comenzar una conversación, Gabriela. Yo veía que era tan natural para los otros niños hablar con otros y yo no podía hacer eso. Yo estudiaba, yo lo observaba y decía, bueno, ¿cómo hacen para saber de qué quiere hablar el otro? ¿Cómo hacen para saber el tema? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? ¿Cómo hacen para fluir? Yo no puedo. Y yo trataba de hacerlo y no podía. Y eso fue una lucha constante mía durante toda mi infancia, principalmente a nivel de la comunicación. Pero esto de la comunicación también se ve reflejado en muchas otras cosas. Por ejemplo, no podía jugar. Y en parte porque no sabía cómo comunicarme con los demás, cómo hablar con los demás niños. En parte porque yo hoy adulto creo que para jugar los niños tienen una especie de lo que yo hoy llamo inteligencia del juego. Porque ellos saben cómo hacer para que los otros niños se rían, cómo hacer para bloquear la jugada del oponente, cómo hacer para apoyar a su compañero de juego. Y yo no entendía eso. Yo entendía las reglas tácitas del juego. Hay juegos muy simples, como algo que llamaban, no sé si todavía se juega, 0 contra 0. Eso es que un niño salta arriba al otro y le hagan acá. Algo así. La regla es relativamente simple, pero lo que yo no entendía era cuál era la gracia de agacharse para que tú te toques por detrás. Y eso no me hacía gracia. Y entonces ese hecho, como muchos otros juegos, de que yo no lo entendiera, no le veía la gracia, incluso muchos me ofendían, hacía que me viera aún más extraño y que los niños pensaban que yo me sentía superior o que era, no sé, que me sentía superior a ellos y me marcaba aún más la distancia entre ellos y yo. Y así como estas afectaciones, como he visto que se llama ahora, que yo tenía muchas otras que si no hay tiempo podemos hablar, y todas estas afectaciones, todas estas diferencias que muchas veces los adultos no se daban cuenta. Los adultos pensaban que yo simplemente era un niño muy tímido, un niño retraído, un niño inteligente pero que no hablaba. Pero los niños sí veían la diferencia, ellos solamente se acercaban a mí y veían la diferencia. Los adultos no. Y estas diferencias hacían que los niños, porque siempre han existido niños, pienso yo que eso es responsabilidad de nosotros los adultos, que creen que perseguir a otro, acosarlo, humillarlo, porque es diferente a ti, creen que eso es una gracia. Y hay niños que lo celebran.
esta diferencia que yo tenía me hacía blanco predilecto, además de porque era menor que la mayoría, que todos mis compañeros de clase, me hacía blanco predilecto para este tipo de niños. Y así yo pasé toda mi vida con muchas dificultades. Como decía la doctora Miriam, el acoso escolar no es un juego. El acoso escolar puede marcarte profundamente, puede dejarte heridas, no solamente físicas, sino psicológicas, emocionales, que pueden tardar muchos años en sanar, o incluso, muchas veces no pueden sanar. Incluso el acoso escolar puede llegar a cercenar una vida. Y si bien yo no atenté contra mi propia vida, cuando no había nadie a quien yo le pudiera confiar lo que me estaba pasando, cuando yo no podía contar a mis padres lo que estaba viviendo, fue porque mi abuela, justo cuando yo tenía 6 años de edad, me dijo que las cosas que yo no podía decirle a nadie, que las palabras que yo no podía pronunciar, que había alguien que sí las podía escuchar, que había alguien en el cielo que sí podía escucharme. Y aunque yo, como todas las personas con síndrome de Asperger, somos más lógicos y más racionales que la mayoría de las personas, yo no tenía opción. Y yo a mis 11 años de edad, después de leer mucho la Biblia, después de oír durante años las palabras de mi abuela, yo decidí que yo no tenía otra opción que creer que había un Dios en los cielos más fuerte que lo que me perseguían. Un Dios más fuerte que mis imposibilidades, que mis frustraciones y que mis miedos. Yo decidí creer eso. Y eso salvó mi vida y cambió mi vida. Y yo crecí toda mi vida de esta manera, tratando de entenderme y de entender a los demás por mi propia cuenta, estudiando a los demás, observándolos, tratando de imitarlos muchas veces, tratando de aprender cosas que para la mayoría son intuitivas, naturales, pero que para mí tienen que ser perfectamente conscientes, intencionales, porque si no, no las hago. Una de ellas, por ejemplo, como decía la doctora Miriam, es el contacto visual. Yo cuando tenía cerca de 13 años de edad, leyendo un libro, me gustaba mucho leer, también como decía la doctora, en lugar, al menos en mi caso, en lugar de yo salir a jugar con los otros niños al parque, como hacen los niños, vamos a decir, normales, yo prefería quedarme en mi cuarto, en mi casa, no tanto viendo televisión, hubo una época que sí vi mucha televisión, pero sí leyendo cualquier libro que encontraba por allí, además de la Biblia. Y mi papá tenía una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Didáctica Guillet. Eran unos libros grandes, unos tomos grandes, rojos, muy gruesos, que tenían de todo. Tenían los dinosaurios, astrología, astronomía, de todo. Y yo leía idiomas, y uno de los saberes que tenía este libro se llamaba Para triunfar en la vida. Yo tenía 2 años y medio cuando empecé a leer esta enciclopedia, y allí decía que para triunfar en la vida, una de las cosas que tiene que hacer toda persona es mirar a los ojos. Y yo en ese momento me di cuenta que yo jamás, nunca lo hacía, nunca. Cuando yo veía televisión, a los personajes de la televisión yo no los veía a los ojos. Veía cualquier parte, pero no los veía a los ojos. Cuando ya comía siempre, cualquier cosa, yo nunca veía a nadie a los ojos. En ese momento yo me hago consciente de esta afectación que tenía, que era la falta de contacto visual. Y yo decidí, unos ejercicios que estaban allí, seguir los ejercicios porque yo quería superarme, yo quería aprender, yo quería ser como los demás. Y comencé a hacer ejercicios. Allí decía que mirar un punto, fijamente un tiempo, decía que practicar con el espejo, y decía que después practicar en la calle. Yo comencé a hacerlo y yo en bastante, yo superé esto. Y así como esto, muchas otras cosas. Y yo me iba dando cuenta por mi propia cuenta, leyendo, y yo iba tratando de superar aquello, de perfeccionarme en aquello, de ser, vamos a decir, como dicen, normal. Y así yo fui creciendo, con dificultades, sin entender muchas veces muchas cosas, con, digamos, algunas, mi hija, mi esposa, muchas veces me dicen que tengo, que soy impertinente, o que digo cosas que no debo decir, pero fue la opción que yo elegí porque yo antes no hablaba, y una vez decidí, por
No hablaba en parte porque cuando yo intentaba hacerlo con los otros niños, ellos sentían en mí un tono o un lenguaje o un tema que era totalmente extraño y eso les causaba risa o les causaba conmoción y eso me frenaba a mí y me frenó a tal punto que yo decidí no hablar lo mismo posible. Y yo durante muchos años, toda mi infancia, yo solamente respondía preguntas concretas, directas y cortas, no me entendía en nada. Pero yo un día, ya creciendo, adolescente, yo me di cuenta que adulto joven que era necesario poder comunicar tus ideas para poder surgir y progresar en la vida. La dificultad de trabajar en equipo, para trabajar en equipo necesitas comunicar tus ideas. Y esto para mí era sumamente difícil. Aún hoy para mí es muy difícil trabajar en equipo. Lo intento, pero me cuesta bastante. Y yo decidí entonces hablar, pase lo que pase. Entonces yo decía cualquier cosa y la gente se reía, yo me reía con ellos. Y de esta forma yo me fui acostumbrando, fui aprendiendo y fui haciéndolo. Pero cuando yo tenía, hace 2 años, tenía 42 años de edad, mi sobrino, que él es como yo, entonces yo creo que hasta más cerrado, porque yo cuando llegaba alguien, yo decía, buenos días, mi sobrino, nada, a menos que tú lo busques y le digas, hola Salomón, ¿cómo estás? Bien, más nada. Y voltear a mirar ni siquiera a los ojos, bien. Él tiene esta característica y esto por supuesto le hace difícil estudiar, le hace difícil avanzar en todos los aspectos de la vida. Él tenía en ese entonces tenía 12 años de edad. Y debido a esta dificultad, él fue remitido a varios médicos, a varios especialistas, hasta que uno de ellos lo diagnosticó con síndrome de Asperger. Esto fue en la unidad de autismo de la Maternidad Concepción Palacio. Y nosotros todos nos asustamos. Yo comencé a preguntarme cuánto tiempo debía de llevar mi sobrino, si se iba a poder casar, si se iba a poder graduar de bachillerato. Y entonces, gracias a Dios, hoy la información es muy accesible. No era como cuando yo era pequeño, que era muy difícil haber que ir a bibliotecas, buscar libros especializados. Cualquiera se sienta, busca y consigue información buena y mala por un montón. Y esto fue lo que yo hice y lo que hizo mi familia. Y de esta forma, yo sentí que estaban hablando de mí. Y yo decía, bueno, me parece increíble, yo pasé toda mi vida buscando respuestas que no tenía, que no entendía, y ahora estaba comenzando a entenderme y comenzando a descubrir que no era yo, que era normal, que era un síndrome perfectamente identificado, que había muchas personas con estas características y que se puede mejorar, y que hay ayuda y apoyo para eso. Un año después, yo me acerqué, conocí a la fundación, conocí a la doctora Miriam, me acerqué a su consultorio, ella me examinó, me hizo los exámenes de rigor y me dio el diagnóstico de síndrome de Asperger. Desde ese entonces, yo decidí que voy a llevar este mensaje a donde quiera que sea necesario y a la mayor cantidad de personas posibles para que los niños que tienen mi condición no sufran y no pasen por lo que yo tuve que pasar. Porque no se justifica que en pleno siglo XXI, con los conocimientos que tenemos hoy día, los niños sigan estando en riesgo físico y emocional, porque nosotros no queremos aprender y no queremos entender muchas veces que lo que no vemos o lo que no entendemos muchas veces sí existe. Es solo que debes abrir la mente y debes abrir el corazón para entender que hay personas diferentes a ti.